Oportunidad de escuchar a Gil, que nos dio la oportunidad de entender y las etapas y conocer ciertas características de las demencias. Y hoy, como él nos los presentó, vamos a empezar a ver cómo manejar cada una de ellas. Gil, muchas gracias por todo y adelante, por favor. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Les presento pantalla. Hoy vamos a tratar de concluir, ¿no?, lo más que podamos sobre las partes de las recomendaciones que hacer ante ciertas situaciones que se presentan en la parte de la demencia, ¿no?, que les venía comentando. Entonces vamos a revisar un poquito de ellas. ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien sobre la información que vimos ayer para no continuar? Yo tengo una pregunta, Gil. Claro Las que sí. etapas de la demencia, nos pusiste imágenes muy características y me surge la pregunta, ¿tiene que ver algo la alimentación o estas demencias dan a cualquier nivel socioeconómico, de cualquier alimentación? ¿Tiene algún factor ahí que interfiera? No se ha descubierto realmente, ¿no? En la literatura nos dicen que es un asunto más bien genético, pero que sí tiene de sus desencadenantes, ¿no? Entre más tengas una vida con pocos cuidados o con poca atención hacia tu salud, y más el asunto de la salud mental, pues es más probable que lo sufras, pero que al final es una predisposición genética que no se ha determinado realmente causas físicas ajenas a, ¿no? Pero siguen investigando, ¿no?, al respecto para realmente encontrar las causas como tal del Alzheimer, pero pues hasta la fecha se sigue considerando que es un asunto genético, hereditario, eh, y que muy probablemente si tienes un familiar que ha pasado por esta situación, tienes mucha preponderancia A. Y entonces lo que se recomienda es que tengas una muy buena alimentación, hagas ejercicio, lleves una vida no sedentaria y sobre todo que empieces a hacer gimnasia cerebral, ¿no?, o gimnasia mental que le llama. Entonces eso es lo que se recomienda. Y la gimnasia, lo que se recomienda en cuanto a gimnasia no es solamente los ejercicios de libro, ¿no?, o el asunto de las matemáticas o dibujar, todo eso. Lo que se recomienda antes de iniciar es el asunto de la plasticidad, que son ejercicios físicos que tienen que ver más bien con lateralidad, con el asunto de la coordinación motora fina y gruesa. Entonces todo eso te permite más elasticidad del cerebro. Ok, Entonces, gracias. no, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Sí, aprovechando que está en pausa, ¿qué tan cierto es que el ayuno intermitente ayuda a prevenir los problemas de la mente? El ayuno intermitente. Ajá. eh, El que está de moda, que dicen que ayuda a que no sucedan problemas. sí, es que lo acabo de escuchar, sí. De hecho, cuando escuché eso, hace, no sé, 15 días, que estaba platicando con alguien, empezamos a revisar literatura, ¿no? Y no hay realmente hechos que validen tal información, ¿no? No hay ninguna referencia, no encontramos ninguna referencias que validen esa información de que estos ayunos prolongados, lo que sí encontramos es la disminución del consumo de carnes rojas. Eso sí es un hecho, ¿no? La disminución de carnes rojas y de pollo, pero la investigación que realizamos decía de la pechuga, porque es donde más, digo las piernas, perdón, porque es donde más, de la pierna y el muslo, porque es donde más se almacena las hormonas de crecimiento que se le dan a los pollos, y entonces sí hay una asociación entre las hormonas
de crecimiento y el asunto de la demencia. Muchas gracias. Sí, pero la sueño prolongada no se ha encontrado, no se ha encontrado que realmente tenga estos beneficios. O no hay reportes como tal. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? No, entonces vámonos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Hablábamos de que uno de los principales problemas que se van a presentar en la demencia o en el Alzheimer es el asunto de la falta de memoria o la pérdida de cierta información, ¿no? En cuanto a la memoria en las primeras etapas. Lo que se recomienda en estas primeras etapas, que sí nos va a ayudar bastante, que se ha demostrado, a diferencia ya de las etapas ya más tardías, donde ya hay un deterioro más grande, es utilizar auxiliares. ¿Qué son los auxiliares? Los auxiliares los vamos a entender como letreros, fotografías, nombres de las cosas, ¿no? Que se le vayan olvidando a nuestro paciente para que vayan ubicando y vayan recordando. Entonces, no sé, ponerle una foto con el nombre de las personas, ¿no? Como recaditos de todo. Sí, sí, exacto, irle dejando recaditos, información, ¿no? A lo mejor en la puerta del refrigerador, cuando él se despierte, si acostumbra a mirar su teléfono o acostumbra mirarse al espejo, pues ahí, ¿no? A lo mejor dejarle algunos recaditos o las fotos de las personas con el nombre de las personas para que vaya ubicando, ¿no? Que tiene que hacer tareas, pues también le vamos dejando estos recaditos, cuando vamos identificando que a lo mejor se le dificulta asociar, ¿no? Algún elemento, para qué sirve o cómo se utiliza, pues irle poniendo ahí esos auxiliares. Entonces, es algo de lo que nosotros podemos empezar a hacer, ¿no? Es importante, pues, que no desesperarnos, ¿no? En esta parte somos más útiles. Entendiendo que al final esto va a ir avanzando, ¿no? Y que estos auxiliares no van a funcionar toda la vida, pero en estas primeras etapas a ellos los van a hacer sentir que todavía son capaces de hacer las cosas por ellos mismos. Entonces, son pequeñas acciones que le pueden servir. En el asunto de la comunicación, que también es otra de las situaciones clave, ¿no? Que se van desarrollando en esta problemática, vamos a entender que hay varios consejos, ¿no? Para esto, que primero tenemos que identificar la parte de la comunicación no verbal y la comunicación verbal, que tiene que ir bien de la mano. Tenemos que ser bien claros y bien expresivos con nuestros pacientes, con nuestros familiares, para que ellos vayan asociando la información, ¿sí? Tenemos que ser claros en cómo decimos las cosas y cómo gesticulamos, que tengamos toda la atención de ellos, que estemos seguros de que nos está prestando atención para que pueda observar lo que le estamos diciendo y lo relacione con el asunto de la expresión. En estas etapas o para estas personas, no, igual que para nosotros en muchos casos, el asunto de la expresión va de la mano con lo que se dice y lo asociamos y lo interpretamos, ¿no? A lo mejor esta clásica, ¿no? Cuando estás con tu pareja y te dice, estás enojada y te dice, no, pero te lo dice con cara de enojada. Entonces, ahí para ellos es algo muy similar siempre. Están intentando asociar o asocian más fácilmente este tipo de reacciones. Entonces tenemos que ser muy enfáticos en cuanto a la expresión que tenemos relacionada con lo que le estamos diciendo. Si estamos diciendo que hay una molestia, sí tenemos que ser enfáticos, ¿no? En nuestra acción, pero también en el por qué. Es como como con los niños, ¿no? Tenemos que entender que en muchas situaciones estamos en una condición muy similar a un niño, ¿no? En cuanto a sus capacidades cognitivas. No lo tenemos que tratar como tal, pero sí tenemos que entender que
a veces van a retroceder a esos momentos. Entonces tenemos que gesticular de poco a poco, que sea claro, ¿no?, la referencia entre lo que estamos diciendo y cómo nos puede observar. Tenemos que evitar el asunto de ponerlo nervioso, ¿no?, a la persona, tanto verbal como físicamente. Ay, se botó solito. Y tenemos esta parte de poderle transmitir realmente la seguridad al paciente o a nuestro familiar sobre lo que estamos diciendo, que sienta que puede confiar en nosotros, ¿no? Eso hasta nosotros lo sentimos cuando una persona, ¿no? Ayer decían esta parte de la percepción, esta parte de cuando sentimos que alguien es confiable, alguien no nos cae bien, ¿no? Para ellos es todavía más sensible esta parte. Entonces, sí tenemos que transmitirles esa seguridad de que sabemos lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo. No tenemos que dudar con ellos en cuanto a esa información. Entonces, sí tenemos que ser claros, ¿no? Nuestra comunicación verbal tiene que ser acorde a la comunicación verbal. Y en ese sentido, nuestra comunicación verbal, en primer lugar, tiene que ser suave y pausada, ¿no? Tenemos que evitar correr con las palabras, evitar ir muy deprisa, ¿no? Para que vayan entendiendo todas las ideas. En nuestra vida cotidiana a veces eso nos cuesta hasta trabajo hasta nosotros, ¿no? En nuestro hacer diario. Siempre andamos con las prisas y siempre andamos, ¿no?, muy apurados en la vida. Entonces, a veces nos cuesta trabajo o mucho trabajo esta parte, ¿no? Entonces, tenemos que también entender y darle su tiempo a estas personas en el momento en que estamos trabajando o estamos con ellos, ¿sí? Para que la comunicación se pueda entablar de mejor manera. Hay que adecuar el lenguaje a las nuevas constantes de limitaciones que va a ir generándose con la enfermedad. Esto que les digo, ¿no? El asunto cognitivo se va deteriorando cada vez más. Entonces, ya va a haber palabras o situaciones que van a ser más difíciles. Entonces, tenemos que ir buscando. Y eso es un asunto de ejercicio constante. Cuando nosotros estamos con un paciente o con un familiar en esta situación, nosotros tenemos que ir identificando qué sí y qué no va entendiendo. Y eso lo hemos realizado toda nuestra vida, ¿no? O lo vamos realizando, es un ejercicio que hacemos casi siempre, ¿no? Con las personas que nos rodean. Y entonces entendemos que hay palabras o situaciones que no les agradan a ciertas personas y evitamos decirlas con esas personas o somos capaces de hacerlas para herirlas, ¿no? Entonces acá también tenemos que hacer uso de todas esas herramientas que tenemos para poder entablar mejor esa comunicación. Sí, tenemos que entender que las conversaciones o que el seguimiento de las conversaciones por estas capacidades de atención van a ir disminuyendo. Es muy poco probable que nos sigan en una comunicación. Sin embargo, es muy factible que ellos empiecen a sacar su propia comunicación o sus propios temas de información, que lo decíamos el día de ayer, ¿no? En la información que veíamos, que a lo mejor muy probablemente son información muy repetitiva o historias que van repitiendo. Entonces, no tenemos que decirle, ay, otra vez con lo mismo, no, ya vas a empezar, sino decirle, buscar la manera de regresarlo a donde estábamos. Decirle, bueno, ahorita que me acabas de contar eso, pero te estaba contando esta otra parte. ¿Te acuerdas que te dije esto, esto y esto? ¿Para qué? ¿No? Continuamos con lo que nosotros estábamos, o la información que estábamos dando, ¿no? O la charla que estábamos teniendo. Entonces, es regresarlos, no decirles que no, ya vas a empezar otra, sino darles esa oportunidad. Y si tenemos tiempo y si no, pues seguirlos escuchando, que al final para ellos es importante otra vez esta parte de quererse involucrar y querernos involucrar en lo que para ellos es importante, ¿no? Que es una manera en cómo comunicarse.
Ante preguntas o explicaciones sin sentido, se debe evitar la discusión, ¿no? Esta parte también es importante porque a veces, ¿no? Dentro de las charlas o en algún momento nos empiezan a hacer preguntas o explicar cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver. Y pues ese es el asunto de escucharlo o otra vez sacarlos de esa situación y regresarlos a donde estábamos, ¿no? O pues al final si no es algo que va a ir más allá o si no molesta a nadie más y si tenemos el tiempo, pues escucharlo, ¿no? Y a lo mejor si tenemos, y si hay una respuesta más lógica o mejor, pues dársela, pero evitando el asunto de las discusiones porque otra vez para ellos son muy sensibles en esta parte. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para durante la comunicación y que ésta se dé de manera correcta? Hay que hablar en sitios donde no haya demasiadas distracciones ni ruidos, ¿no? Ruidos de fondo o en alguna reunión, que tengamos la música muy alta, que esté la tele muy alta, entonces hay que evitar, ¿no? Cuando vamos a dar información que realmente es importante, vamos a comunicarnos con ellos y a querer entablar una charla, tenemos que tener el menor ruido posible en el lugar donde estemos. Es importante ponernos delante de la persona y buscar siempre que nos esté mirando a los ojos. Esto es el asunto de estamos asegurándonos de que nos está prestando atención y de que está observando el asunto físico, que sería la comunicación no verbal, para que vaya relacionando lo que le decimos con lo que estamos, cómo lo estamos expresando. Hay que utilizar frases concretas y cortas. Eso es también bien importante, ¿no? Y más cuando vamos pasando en las etapas del deterioro, es más factible y es más necesario utilizar los menos términos posibles para que nos entiendan de manera más en cuanto a sus capacidades. Y lógicamente en ese sentido, pues hay que usar un vocabulario muy sencillo, ¿no? Lo más básico posible para que él entienda lo que nosotros estamos solicitando. ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? En esta parte para hacernos entender con ellos? Hay que permitirles el tiempo para asimilar la información, ¿sí? No es que no lo entiendan, no es que no tengan la capacidad, sino que hay una disminución en estas capacidades, entonces necesita más tiempo, pero lo va a poder hacer si le damos el tiempo necesario. ¿Cuánto es el tiempo necesario? Eso depende de cada uno de nuestros familiares o de nuestros pacientes. Nosotros tenemos que identificar, nosotros que estamos ahí con ellos, tenemos que ser capaces o podemos identificarlo, ¿no? Correctamente. Hay que intentar enseñarles visualmente lo que se les quiere decir en la medida de las posibilidades. Este asunto de la comunicación abstracta que nosotros utilizamos mucho, que es normal cómo nos comunicamos, es decir, que no necesitamos tener los objetos presentes para poder hablar de ellos. Para ellos se les complica por este asunto de la disminución de sus capacidades. Entonces, en la medida de lo posible, hay que poder relacionar lo que le estamos diciendo con los objetos o con los eventos de los que estamos hablando. Y pues esto nuevamente, hablar las cosas de manera muy sencilla. Ahora con nosotros para entenderle, ¿no? Una cosa es cómo vamos a hacer que nos entienda, pero ¿cómo vamos a hacer para entenderle? Y ahí sí necesitamos el asunto de ponerle toda la atención y el tiempo cuando estamos con ellos. Yo sé que es muy difícil, que estamos haciendo muchas cosas y que estamos corriendo, pero si realmente queremos entablar una comunicación con él y entender lo que está pasando, tenemos que darnos nuestro tiempo. Hay que concentrarnos en cada una de las palabras o frases y repetirlas para que a fin de aclarar lo que nosotros estamos entendiendo. ¿Sí? Cuando él nos diga algo que tal vez es medio confuso, decirle, a ver, yo estoy entendiendo que me quieres decir esto. La persona te va a responder que sí, porque les digo, este asunto de que no asocia las palabras de manera correcta.
¿no? O las ideas que te está queriendo plantar, no tiene cómo hilar una frase de manera correcta, ¿no? O que sea coherente, pero sí tiene la idea básica. Entonces, sí podemos usar esta capacidad de asociación que nosotros tenemos, decir, ah, bueno, entonces tú lo que me quieres decir es esto, ¿no? Y si es eso, pues te va a confirmar, ¿no? O va a intentar darte otra explicación. Entonces sí tenemos que darnos ese tiempo y entender que no es una persona que no tenga esa capacidad de comunicación, que no sepa lo que nos quiere decir, que más bien que no puede hilarlo. Y poner atención al tono emocional con que habla. Eso es también bien importante. Cuando está diciendo las cosas, puede estar enojado, puede estar triste, puede estar muy contento, ¿no? Y nosotros tenemos que asociarlo. Esa parte emocional es muy expresivo. Estas personas y ustedes, ¿no? Que han estado con ellas o tienen más experiencia en algún momento, o no con su familiar específicamente, si tienen a alguien a su cargo, son capaces, ¿no? Este asunto emocional está a flor de piel todo el tiempo. Lo observamos y son un cúmulo de estas emociones, ¿no? Entonces tenemos que entender e identificar cómo nos están diciendo las cosas. Y bueno, sobre todo ahí hay que mantener la calma y ser pacientes, ¿no? Que eso a veces al que le cuesta trabajo y al que se nos complica, pues es a nosotros, ¿no? Como cuidadores. Entonces, pues tenemos que buscar esa parte. ¿Qué no se tiene que hacer en esta parte de la comunicación? Y que lo hacemos y que es algo que se reporta constantemente y que nos cuesta mucho trabajo. En primer lugar, es discutir y dar órdenes. Nosotros esperamos que cuando más gritemos o que cuando más alcemos la voz y cuando más seamos imperativos nos va a hacer más caso. Eso no sucede. Muy probablemente lo van a experimentar y lo han visto, ¿no? O lo van a ver. Lo que tenemos que hacer es buscar el asunto de una comunicación asertiva, una comunicación afectiva y efectiva con nuestro familiar, ¿no? Otra vez esta parte de que asocie, de que nos esté mirando de manera, estemos seguros de que nos está poniendo toda la atención hacia nosotros y poder comunicar, ¿no? De manera clara lo que nosotros queremos. Y en la medida de lo posible en las primeras etapas que pueda repetir la orden o la indicación que se le está dando. Hay que poner también reglas claras, ¿no? En ese sentido, estos, les digo, se va volviendo como si estuviéramos nuevamente con un niño, poner reglas claras sobre lo que se puede o no se puede hacer, ¿sí? Pero en ese sentido es decirles por qué sí y por qué no. No nada más decirles no lo puedes hacer, sino al final decirles qué es lo que ocurre si lo haces y qué es lo que ocurre si no lo haces y por qué nosotros estamos dando la indicación de que no se haga. ¿Sí? ¿Por qué no queremos? ¿Qué pasa? Y entonces ellos son capaces de entenderlo. Les digo, viven en el aquí y en el ahora, no están fuera de este mundo. A veces les cuesta un poquito trabajo, ¿no? De darse a entender y todo, pero son muy capaces de entender las cosas. Hay que evitar utilizar un tono entendamos que al final son nuestros mayores, muy probablemente, que ellos fueron los que nos dieron órdenes antes a nosotros, que fueron los que ponían las reglas. Entonces, utilizar este tipo de lenguaje, ¿no? o de comunicación, pues lleva a que ellos se sientan inútiles y a que se frustren y a que se sientan enojados. Es lo mismo que nosotros, ¿no? Si alguien más chico o con menor rango o con menor experiencia nos quisiera hablar como si fuéramos sus hijos, pues diríamos aguas, ¿no? Esto es muy similar con ellos. Y hay que evitar hacer preguntas directas que necesiten un esfuerzo, ¿no? mayor para responderlas, es decir, que tengan que analizar la información, porque les va a costar mucho trabajo y se van a frustrar, porque no van a poder responderles como ellos quisieran. Entonces hay que
si tenemos que buscar algún tipo de información que nos den, tenemos que ser bien claros en lo que queremos, ¿no? Y evitar esta búsqueda de conceptos o de palabras, ¿no? Muy difíciles. No sé, si queremos saber si ya se bañó, pues es tan sencillo como decirle, ¿no? Igual así, ¿ya te bañaste? ¿No? ¿Ya fuiste al baño? ¿No? ¿Ya comiste? ¿Ya hiciste? ¿No? Así, preguntas directas que no tienen que razonarlas, que no tienen que buscar mayor información. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí con la comunicación? ¿No? Vamos ahora con darles consejos para mejorar la calidad de la vida, tanto del paciente, ¿no? De nuestro familiar, como del entorno en general, ¿no? De todos los que estamos viviendo con él. Porque pues esto afecta a todos en general, ¿no? Lo primero es que hacer frente a los comportamientos del enfermo, hay que diseñar una estrategia determinada ante los problemas que van a surgir. Por eso es importante, ¿no? Esta parte de las etapas que estuvimos revisando ayer, eso nos va a dar pauta para entender qué es lo que tenemos que ir haciendo. En cuanto vamos identificando que algo va pasando, en cuanto a las etapas de deterioro, pues ir teniendo estrategias específicas. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿no? En el momento en que él empieza a necesitar apoyo para cambiarse, para ir al baño, para limpiar, ¿no? Después de que vaya al baño, ¿qué vamos a hacer? Antes de que pase, tenemos que tener una estrategia clara. Eso nos crea a nosotros y nos elimina el estrés y la angustia, porque ya tenemos bien claro lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar en el momento en que empiece a ponerse muy rígido y ya no pueda caminar? Ah, pues ahí ya tenemos bien claro, porque le falta poquito, ¿no? Por lo que vamos viendo de cómo va deteriorándose, o le falta mucho. Entonces, ahí eso nos sirve para organizarnos y para disminuir el asunto del estrés hacia nosotros como cuidadores. Es necesario organizar el espacio del enfermo. Siempre es importante eliminar todos los objetos con los que pueda ponerse o hacerse daño o lo puedan poner en riesgo. Esto tenemos que entender que esos lugares van a ser su recámara, ¿no? O el lugar donde él duerme, el baño que va a estar utilizando de manera cotidiana, el asunto de su paso, porque en la casa siempre va a haber un lugar por donde ellos van a acostumbrar a pasar más que por otros, porque los identifican o porque tienen una, un mapa cognitivo, un mapa mental de esos lugares. Entonces tenemos que evitar en esos lugares específicos por donde deambula comúnmente, todas estas cosas que podría romper o que podría hacerle daño en algún momento, filos de algún mueble, cuchillos, ¿no? En la cocina, no sé, todas estas cosas tenemos que empezar a organizarlas. Dentro de su recámara, entre menos cosas tenga, es mejor. No necesita más. Nosotros estamos acostumbrados a que entre más, ¿no? Y vamos acumulando. Ellos no. Ellos entre menos tengan, menos elementos disruptivos o distractores o de que nos digan o no, nos los pongan a pensar qué es eso y para qué sirve, mejor, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo el asunto de la ropa, ¿no? Entre menos tengan y que sea una ropa para cada día de la semana, así bien específico, pues es mejor. No necesitan más, ¿no? Y bueno, toda la demás pues la podemos organizar en algún otro lado, en algún espacio, para que en algún momento pues poderlo apoyar, ¿no? A que la siga utilizando. Pero tiene que ser pocos muebles, poca ropa, pocos utensilios que tengan en estos lugares. Todas estas transformaciones las tenemos que ir haciendo en estos lugares donde ellos están de manera gradual. No podemos llegar a quitarles todo. Este asunto es un deterioro gradual también, entonces vamos a ir acompañándolo, retirando de las cosas de la misma manera. No vamos a quitarles todas sus cosas porque al final pues van a sentir esta parte de que
le están arrebatando, le estamos arrebatando lo más importante. Entonces sí tenemos que ir eliminando de manera gradual. Y si lo hacemos de esta manera, es muy poco probable que nos empiece a reclamar, ¿no? Porque pues por el deterioro vaya olvidando que esas cosas estaban ahí. O también hay que tener bien claro que muy probablemente hay algunas cosas que son muy importantes para ellos y nos las van a estar recordando y solicitando. Si eso pasa, nosotros tenemos que tener la capacidad de determinar si ese es algo que lo puede poner en riesgo. Si no, pues no tiene ningún problema que lo conceda, porque para él es importante. Tenemos que tener indicadores, ¿no? Esta parte de que le ofrezcan a él orientación, esta parte de lo que decíamos al principio, de los apoyos, ¿no? Para la memoria, los auxiliares, no sé, si necesitamos ponerle un letrero que diga baño al baño, baño, ¿no? Y que diga taza, pues taza, para que entienda para qué es cada cosa, ¿no? Y lo vaya asociando. Entonces, todos esos también tenemos que tener bien claros y también tienen que ser parte de esas estrategias que vamos a ir generando. ¿Sí? Bueno, ya nos vamos ahora con los espacios específicos. ¿Qué vamos a hacer en esos espacios específicos en los que se encuentran, ¿no? En primer lugar, en el hogar en general. Este debe estar libre de muebles, objetos y adornos que puedan provocarles caídas, esto que les decía, que les puedan en algún momento generar algún tipo de accidentes. Entonces tenemos que evitar, ¿no? Por donde deambulen, por lo general debemos de evitarlo. Y más en su recámara, ¿no? En su cuarto o en esta área que es propia, si es que la llega a tener, pues con más razón. Se deben conservar los objetos de uso cotidiano siempre en el mismo sitio, eso es bien importante, ¿no? Porque ellos tienen esta relación, esta asociación, ¿no? Van a buscar siempre el lugar, ¿no? Su cepillo de dientes siempre lo van a buscar en el mismo lugar. A lo mejor ellos ya para ellos va a ser más fácil o para ellos lo van a dejar sobre el buró junto a su cama, ¿no? Y nosotros decimos, no, va en el baño y siempre lo estamos moviendo del baño. Entonces, esa lucha hay que evitarla. Si ellos dejan su cepillo de dientes en el buró, es ahí en el lugar donde van a ir a buscarlo. ¿Sí? Cuando lávate los dientes, pues él va a ir a buscar su cepillo en ese lugar porque ahí es donde él lo está dejando. Entonces tenemos que evitar. Si no causa daño, si no es algo que vaya a generar algún tipo de situación mayor, pues entonces hay que permitirle, ¿no? O enseñarle dónde van las cosas siempre, ¿no? Y entonces estar ahí repitiendo hasta que él lo asocie. Que las dos cosas funcionan bastante bien con ellos. Lógicamente tenemos que ser asertivos, ¿no? Y empáticos y no dar órdenes ni ser agresivos, ¿no? Ni enojarnos por estas situaciones, sino ser claros con ellos. Tiene una pregunta. Dígame. Perdón, te interrumpo. No te preocupes. Muchas veces en algunas de las etapas cursan como por periodos de, vamos a poner entre comillas, persecución, paranoia, ¿ok? Que sienten que se les van a perder cosas o que sienten que se los van a robar o que, no sé, que se lo quieren llevar ya a los hijos, no sé, ¿ok? Vamos a suponer que entonces por ese motivo esconde las cosas o las cambia de lugar y que probablemente no se va a acordar después dónde la puso. Entonces, como que en ese sentido no sería tan fácil pues dejarlo donde ellos lo dejaron, ¿no? O sea, en ese caso, como siento que sí tendríamos que regresarlo al lugar donde corresponde. Tú ya estás hablando de cosas de un valor diferente. Aquí estamos refiriendo a los objetos de uso cotidiano. No, lo que no, su cepillo de dientes, su cepillo para peinarse, su corbata, ya no usan corbata, no hay que dejarlos que usen corbata, ¿no? No sé, todos esos elementos que son cotidianos y que si se pierden,
no provoca ningún problema, ¿no? Si los esconden o algo por el estilo, podemos reemplazarlos sin ningún problema. Claro. Todo aquello que tiene un valor diferente, ¿no? Y que es valioso no solamente para él, sino para nosotros en cuanto monetario o emocional, sentimental, ahí sí, esos objetos por lo regular hay que retirárselos o hay que tenerlos a resguardo, ¿no? Y si es muy importante para él tenerlo y nosotros vamos a dejarlo, pues sí estar constantemente viendo dónde están, ¿no? Y regresarlos, así como tú dices. Pero esos son objetos de diferente nomenclatura, digámoslo así, ¿no? Claro. De diferente valor. Sí. Entonces, sí, aquí esos objetos son los cotidianos, los que él va a estar usando constantemente. A esos son los que me refiero. Sí, los otros sí. Claro. Ya Porque sea que sí, los al final... regresemos a su lugar o que le permitamos que los esconda, ¿no? O sea, Sí, que los y estar al resguarde. pendiente. Sí, sí, porque yo recuerdo un caso de una persona que tenía una colección de relojes, ¿no? Y entonces él un día los guardó por estas situaciones entre unos juguetes viejos de su nieto y pues tiraron a la basura esos juguetes, ¿no? Ups. Y entonces uno de ellos no lo tiraron y se dieron cuenta de que ahí estaban los relojes. Cuando los buscaron, pues se dieron cuenta de que muy probablemente se habían ido a la basura, ¿no? Entonces esos objetos o esas cosas sí tenemos que tener Claro. atención, ¿no? De Sí. dónde están. Sí. Pero los otros no, esos que si pierde su cepillo de dientes lo podemos Claro. regresar, pues, no importa, ¿no? Hay que dejarlos y que ellos lo tengan en su lugar. Sí, ¿algo más? Sí, vamos. No, vamos bien, gracias. Muy bien. Hay que ponerles otra vez estos auxiliares, ¿no? En estos lugares que siempre es importante, ¿no? Y lo vamos recalcando en estas primeras etapas y les van a apoyar muchísimo. Es conveniente para ellos poner relojes y calendarios en sitios visibles para que se orienten en el tiempo y siempre en la medida de lo posible irlos guiando y decirles en qué horario estamos y en qué día estamos, ¿no? Si lo hacemos como rutina y nos despertamos, ¿no? Y lo vamos a ver y le decimos, hoy es martes, y es martes, 6, ¿no? O es martes, no, y ya es miércoles. Miércoles 6, yo soy el que ya no sabe en dónde vivo. Hoy es miércoles 6, ¿no? 6 de octubre, y son las 5:42, qué bueno, ¿cómo estás, no? Y es de tarde, y es en la tarde, ¿no? Y en la tarde, pues por lo regular ya estamos a punto de que se ponga el sol. Si hacemos esto como rutina, ellos van a estar más tiempo en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces es importante también empezar a hacerlo como un hábito para ellos, ¿no? Para que vayan asociando, porque decíamos al principio que algo de la que también se pierde es esta relación tiempo-espacio. Entonces eso nos puede ayudar muchísimo. Y bueno, algo que hay que evitar es el ruido y la confusión provocada, ¿no? Por mucha gente a su alrededor, una televisión o un radio a muy alto volumen, ¿no? A lo mejor muchos de ellos se entretienen viendo la televisión o escuchando ciertos programas de radio, ¿no? Pero a un sonido que sea muy agradable o muy ambiental. Sí, pero hay que evitarlos, llevarlos a esos lugares donde es un ruido muy, muy fuerte, porque para ellos va a ser bastante estresante, ¿no? Y los va a descontrolar completamente. Si a nosotros nos llega a aturdir todo ese ruido, ahora imaginen, ¿no? En esta situación, en estas condiciones. Entonces, en la medida de lo posible hay que evitarlo en lo más posible. ¿Qué hacer en la recámara, no? Ya vimos el hogar en general, ahora en su recámara específicamente hay que quitar los adornos y objetos que puedan, en algún momento desorientarlo, ¿no? O que no se asocien con el asunto de la recámara. Si un escritorio antes no era adecuado, ¿no? Cuando teníamos que hacer ciertas actividades, ahora ya no, hay que retirarlo, porque puede desorientar, ¿no? De alguna manera diríamos, pues simplemente es un escritorio, sí, pero recuerden que ellos no ven de manera diferente, ¿no? Perciben de manera diferente, entonces habría que quitar todos esos elementos que no se asocian, ¿no? Con una cama, una lámpara, un buró, más que suficiente, ¿no? No necesitan más. A lo mejor una silla, un reposet, algo donde ellos puedan sentarse, pero no necesitan más. Se vuelven muy minimalistas.
Y eso es, para ellos es muy saludable. Y a lo mejor nosotros pensamos que le estamos quitando todo, pero hay que pensar más bien en ellos cómo se van a sentir. Hay que colocar la cama de tal manera que el enfermo pueda subir y bajar sin molestias de los dos lados, ¿no? Es decir, de manera céntrica, ¿no? Hacia la recámara, a la mitad, para que ellos puedan subirse y bajarse de los dos lados. A lo mejor pensamos, ¿no? Que no hay mucha relación o mucho sentido en eso porque suelen dormirse de un lado, pero se van a dar cuenta, y los que conocen, ¿no? O tienen este tipo de experiencia saben que no necesariamente se duermen en el mismo lado, ¿no? O ya no tienen esas rutinas o esas manías, ¿no? La mayoría de ellas, o las vuelven todavía más fuertes, ¿no? Entonces podemos buscar, ¿no? Que la cama está acomodada de esta manera. Si no se puede, pues entonces que tenga los menos elementos que estorben, ¿no? A que él pueda a subir y bajar sin ningún problema. Hay que fijar la mayoría de las cosas que puede tirar, ¿no? Como las lámparas, sí es posible atornillarlas, ¿no? Literalmente pegarlas a la mesa o eliminarlas, ¿no? Estas que puede romper, cambiarlas por a lo mejor algunas de plástico, ¿no? O de otro material que no se rompan tan fácilmente. Entonces, sí tenemos que buscar, ¿no? Estos elementos. Hay que instalar una luz nocturna permanente para ellos en su recámara, ¿no? Recordemos que se va a despertar durante la noche, que el asunto de sus ciclos de sueño van a ser muy variados. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de que haya una luz que les permita distinguir dónde están, ¿no? Y que están, cómo poder deambular por ese lugar sin lastimarse. Esta parte que les decía de rehacer su guardarropa, ¿no? Que solamente tengan las prendas indispensables y que sean prendas fáciles de poner y quitar. Hay que evitar el asunto de demasiados botones, de broches muy elaborados, ¿no? A lo mejor que sean cierres de velcro, pues para ellos es más fácil. Que usen mocasines, ¿no? Se facilita muchísimo, ¿no? Ya es difícil amarrar las ojeras. Entonces, todos estos elementos les ayudan muchísimo, ¿no? Sí, tampoco hay que dejarlos que se abandonen, ¿no? En esta parte, ¿no? De su arreglo, pero sí, ¿no? Buscar que sea lo más fácil posible para ellos, para que puedan hacerlo por ellos mismos. Recordemos que en las primeras etapas lo más que buscamos es que sigan siendo independientes lo más posible. Y bueno, cubrir o quitar los espejos, eso es bien importante y a veces nos olvidamos, ¿no? Que no van a recordar quiénes son en muchas ocasiones, ni ellos mismos, ¿no? Entonces, de repente que pasen por un espejo, que se despierten y vean, ¿no? Alguien que los está mirando, pues va a ser bastante complicado. Y es su propia imagen, ¿no? Entonces, pues hay que retirar estos espejos o estos elementos que puedan reflejar, ¿no? Y evitar esa parte. De su recámara, ¿no? De otros lados, pues sí, podemos seguirlos manteniendo y estar guiándolo, ¿no? Y siguiéndolo, y cuando se vea y que se quede, ¿quién es ese? Pues eres tú, ¿no? Esa es tu imagen, mira, tócate, y que se vaya reconociendo nuevamente. Este es un ejercicio que podemos estar haciendo constantemente. Cuando él se mira a un espejo y ¿quién es él? Pues eres tú, ¿no? Y empezamos a hacer el ejercicio, mira, tócate, tu nariz, tu boca, ¿no? Y empieza a autorreconocerse nuevamente. Entonces, pues ahí sí no, en otros espacios, pues no es necesario quitarlos, pero de su cuarto, sí, ¿no? Por esta parte que se vaya a despertar. En la cocina es importante, ¿no? Igual que como con los niños, cuando teníamos niños que aprendían a caminar y todo esto, pues colocar chapas de seguridad en las puertas, ¿no? De las alacenas, el refrigerador, ¿no? Los armarios, todos estos electrodomésticos que tenemos que puedan causarle daño, licuadora, cuchillos, todo eso tenerlos a resguardo, ¿no? O en lugares donde sea de muy difícil acceso para ellos, ¿no? Para que no
se causen algún tipo de daño. Hay que evitar que ellos transiten por la cocina o por estos lugares cuando nosotros estamos haciendo la limpieza, es decir, que están húmedos y mojados, ¿no? Por el asunto de los accidentes o lo que puede pasar. Entonces, sí tenemos que evitar esa parte, ¿no? Y eso es para todos, ¿no? Todos estamos en esos riesgos, pero pues ellos todavía es mayor. Hay que utilizar con ellos el asunto de utensilios de plástico, ¿no? Platos, vasos, todo eso, lo que menos se pueda romper y causarles daños, ¿no? Con ellos. Ya hay muchos muy bonitos, ¿no? Entonces, no hay que pensar que lo estamos llevando a una etapa, ¿no?, muy diferente, sino hay que saber que es por su seguridad. Y bueno, esto que les decía, ¿no? Los cuchillos, por su contacto, todo tenerlo bajo resguardo. Y bueno, en este sentido, pues si hay acceso fácilmente a las llaves de gas, ¿no? O a estos reguladores, pues hay que tenerlos o evitar, buscar una forma en cómo sea muy difícil que ellos lleguen, ¿no? Ponerles algún tipo de tapa o algo, si es que hay, si es que están a la mano. Si no, pues solamente hay que tener cuidado que no estén. Lo menos que estén en la cocina, en las etapas ya finales, ¿no? Es mejor. En las primeras etapas, cuando todavía pueden o maniobrar un cuchillo, cuando todavía pueden a estar con nosotros apoyándonos en la cocina o que podemos dejar que ellos cocinen y con nuestra ayuda, lógicamente, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque al final ellos, eso les ayuda a ellos a seguir sintiéndose útiles, ¿no? Y sube su autoestima. Pero si no, pues hay que evitar lo más posible ya en estas otras etapas que ingresen a la cocina. En el baño hay que poner banditas, ¿no? Alfombras estas para evitar el asunto de que se vuelvan muy resbaladizos, ¿sí? Y el asunto de las barras, para poderles sostener, ¿no? Eso es algo que muy probablemente ya lo tienen, ¿no? Ya lo identifican, pero a veces son elementos que o no están adecuadamente a la distancia, ¿no? O no son tan útiles. Entonces tenemos que identificarlos, ¿no? Que realmente sean y funcionen como tienen que estar funcionando. Tenemos que buscar la manera de que las llaves de su regadera, ¿no? O de sus lavabos sean claramente identificables, que sea agua fría y caliente, ¿no? Para que no vaya a haber accidentes en ese sentido. Reducir al mínimo el asunto de los accesos de los botiquines, ¿no? O del botiquín y de sus objetos de aseo, ¿no? Los menos elementos que requieran, ¿no? Que puedan necesitar un jabón y un zacate, pues nada más eso, no necesita más, ¿no? Como antes que teníamos nuestro champú, nuestro jabón, jabón del cuerpo, jabón de las, no sé, muchísimas cosas. Para ellos ya no es tan necesario y solamente puede llegar a confundirlos, ¿no? Entonces, entre menos, mejor. Y lógicamente, si tenían un botiquín, ¿no? O uno de estos, lugares donde almacenan medicinas, pues hay que retirarlo o hay que retirar todos esos medicamentos o todos esos elementos, ¿no? Para que no los utilice de manera inadecuada. Sí, y bueno, utilizar también en el baño, poner una luz nocturna permanente, ¿no? Que esté toda la noche para que pueda identificarlo por cualquier idea. Y bueno, vamos a ver rapidísimo unas ideas que alguien me hizo el favor de pasarme, ¿no? Un amigo que trabaja en un psiquiátrico me hizo el favor de mandarme toda esta información sobre estas ideas que ellos han trabajado, ¿no? Y han generado. Entonces, a la hora del baño y la higiene personal. Esta es una situación bien importante donde hay que tener mucho cuidado en respetar la dignidad de las personas y en este sentido hay que mantener la rutina anterior al aseo de las personas en todo lo posible, ¿no? Aquello que hacían anteriormente, ¿no? De que se les detectara o de que empezaron a tener deterioro, pues que hay que seguirlo haciendo, ¿no? Mantener estas rutinas que decíamos al principio de esta charla, que es bien importante. Buscar
¿no? Dar que este momento, ¿no? De baño sea para ellos un momento de placer y de relajación, no el asunto estresante de ya te tienes que ir a bañar, ya hazlo, no, porque tal, no, a ver, ¿no? Pues buscar la manera que para ellos sea un momento relax. Si hay que ponerles musiquita, si hay que ponerles un sonidito adecuado, si hay que, ¿no? O su jabón tiene que ser de algún olor, porque muy probablemente les recuerda, hay que buscar, ¿no? En la medida de lo posible. Hay que evitar el asunto de los baños de tina, ¿no? Y más bien hay que generar el asunto de las regaderazos, ¿no? De las duchas, en el sentido porque pues son más rápidos, ¿no? Más sencillos y esto les ayuda, ¿no? No sé si acá alguien no está acostumbrado a la regadera, ¿no? Y que le pueda causar conflicto, decía él, ¿no? Que en algún momento mi amigo en algún momento podía pasar, pero si esto pasa, pues hay que ayudarle, ¿no? Que se acostumbre, pero siempre buscar que sea en la regadera, más que en la tina, porque al final eso lo pone en cierto riesgo, ¿no? Entonces, y pues estar ahí, si necesitamos un banquito, una silla, ¿no? Y estar atentos y en la medida de lo posible que él lo haga por sí mismo, ¿no? Ya después pues, sí va a necesitar la ayuda del cuidador. Hay que simplificar las tareas lo más posible, ¿no? En el asunto del baño, que no sea muy complicado, por eso retirar la mayoría de los elementos. Si se resiste al baño, pruebe más tarde, cuando esté de buen humor, ¿no? A lo mejor buscar momentos que no sea un asunto, hablábamos hace rato que sea un asunto de rutina, pero la rutina no necesariamente quiere decir que sea a la misma hora, ¿no? Y en el mismo, de la misma manera, ¿no? Hay que entender que ciertos elementos o ciertas situaciones requieren rutinas o horarios diferentes, ¿no? A veces, como es en el baño, pues a lo mejor en la mañana hoy se despertó de muy, muy buen humor, pues vete a bañar, ¿no? Pero a lo mejor no quiere hoy en la mañana, que siempre nos había resultado, pues dejarle que avance y buscar, ¿no? Que lo haga, pero en un horario diferente, pero que lo haga. Eso es importante. Permitir que la persona se maneje sola el mayor tiempo posible, ¿no? Que lo haga por sí solo. Buscar cómo él ya se siente cómoda, ¿no? Por eso también la parte de estar receptivos hacia lo que a él le hace sentir cómodo, ¿no? Y evitar el asunto de incomodarlo. Eh, si necesitamos estar ahí, pues tenemos que, ¿no? Hablar con él, ¿no? Y decirle que al final, pues, ya no puede hacer muchas cosas por él solo, pero que nosotros estamos ahí para ayudarle y que no tiene ningún problema. Entonces sí tenemos que tener un lenguaje y, muy empático. No, este asunto de las alfombras y algo que es bien importante es que el baño, si bien, ¿no? Si podemos hacer que se bañe, hacer que se bañe, ¿no? Y que lo disfrute, pero que no sea un motivo de enojo, de conflicto, ¿no? Si necesitamos saciarlo con toallitas húmedas o darle a lo mejor un día para que no lo haga, pues está bien, ¿no? Pero podemos buscar otro tipo de estrategias, a lo mejor un baño de esponja que no necesita, eh, ¿no? Estar en la regadera. Entonces, siempre podemos buscar, pero evitar, ¿no? Pelearnos por ello, con ellos ya. No tiene motivo mucho de ser, podemos buscar otras estrategias. Y bueno, si les causa conflicto por el asunto del género, ¿no? Que sea diferente y por el asunto del cuidado, pues a lo mejor sí hay que recurrir a alguien que nos apoye en ese sentido, ¿no? Un familiar, sí, del mismo sexo, que vaya específicamente a apoyarlo para bañarlo. Eso también lo podemos hacer y es bien válido, porque a veces, no, algo que en la información que me da y cuando me dio mucho sentido, dice que los familiares a cargo de una persona con demencia se vuelven muy reacios a recibir ayuda de los demás.
porque piensan que no saben, que los demás no van a tener la misma paciencia, no van a tener el mismo conocimiento, que no quieren hacerlo, que los van a juzgar, ¿no? Entonces, eso es mentira, tenemos que aprender a solicitar ayuda y aceptar la ayuda de los demás en el momento en que se siente, porque al final eso nos va a liberar, ¿no? Y nos va a eliminar la carga y el estrés del cuidado de nuestra familia, porque al final es familiar de muchos, no nada más nuestro familiar, y a veces eso se nos olvida, ¿sí? O se les olvida, entonces habría que, rapidísimo ya nada más vestirse, ¿no? Las personas a menudo en estas etapas empiezan a olvidar, ¿no? Cómo vestirse, cómo quitarse la ropa, ¿sí? ¿Qué tipo de ropa tienen que usar para salir, ¿no? O estar en ciertos lugares. Entonces, nosotros tenemos que apoyarlo. Por eso esta parte de quitarle la mayor cantidad de su ropa y dejarle solamente los elementos específicos y en la medida de lo posible, pues ayudarle y dejarle los elementos que se va a poner, ¿no? Del día al día y estar cuidando, ¿no? Que no se salga con pijama o que no se salga sin ropa. Solamente tener eso. Y bueno, aquí las sugerencias es presentarle la ropa en el orden en que debe ponérsela, ¿no? La ropa interior primero, ¿no? Después el pantalón, la camisa, ¿no? Pero en el orden en que se vaya a poner. Este asunto de evitar los cierres muy complicados, ¿no? Los broches muy complicados, que sea lo más fácil de poner. Eh, que él pueda hacerlo de manera independiente el mayor tiempo posible y a lo mejor si se puede y no causa mayor conflicto, pues darle el asunto de la privacidad, ¿no? Lo más posible. Si es necesario, pues hay que repetir, ¿no? Las indicaciones nuevamente, ¿no? Con un tono agradable, ¿no? Y decirle lo que estamos solicitando y lo que queremos y que nos acá otra vez importante es que nos demos cuenta de que Él nos está siguiendo y que nos está poniendo atención, ¿sí? Y bueno, acá ya hay muchos zapatos, ¿no? Especiales, suelas antiderrapantes, calzado muy cómodo que nos puede ayudar y que es muy fácil de poner. Entonces, pues en la medida de nuestras posibilidades, pues buscar este apoyo para ellos. Bueno, ya en el uso del baño, ¿no? Muchos de ellos empiezan a sufrir el asunto de la incontinencia, también es importante. Las personas pueden perder la noción de cuándo ir al baño, ¿no? Pierden este control de esfínteres o hacerle caso a estas sensaciones del organismo, ¿no? Entonces, pues a veces para ir al baño, para utilizar, ¿no? Hacer sus necesidades, ahí sí hay que poner un horario, ¿no? De rutina, donde lo podemos ir llevando, ¿no? Aunque no realice las necesidades, pero sí que entienda que hay un horario específico. Y es como los niños, ¿no? Hay en los años 80 para los franceses inventaron una forma de apoyo hacia las madres, ¿no? En el cuidado de los niños y algo que ellos manejaban muchísimo es el asunto de los horarios de alimentación y de ir al baño, ¿no? Para evitar que las madres se estresaran. Entonces es lo mismo acá, nosotros vamos a utilizar estos métodos, ¿no? De rutinas específicas para que ellos sepan cuándo ir. Y ellos encontraron que los niños, ¿no? Los bebés en ese sentido, a la hora exacta ellos estaban haciendo, ¿no? A las 12 del día ellos ya estaban haciendo sus necesidades. Ya era un asunto de rutina, el organismo aprendía esa parte. Hay que ponerle carteles en los baños, ¿no? Para indicarles estos auxiliares, dejar la puerta del baño abierta para facilitar la entrada, ¿sí? Y quitar todos los elementos que puedan bloquearla, asegurarse de que la ropa sea fácil de quitar, ¿no? Evitar los petos o todas estas, ¿no? Cosas parafernalias que luego nos poníamos cuando o solemos ponernos, ¿no? Entonces, evitárselas, disminuir la ingesta de líquidos antes de acostarse, eso es bien importante, ¿no? Por el asunto de la incontinencia. Y, bueno, a veces hay que consultar a un médico en este sentido de la incontinencia o en esta parte de la retención o no retención de líquidos, ¿no? Pero, pues eso ya es un asunto más importante.
Nos vamos rapidísimo, ya faltan poquitas, 10 minutos más, no hay ningún problema. No, adelante. Bueno, en la cocina, ¿no? Es importante, si la persona vive sola, pues no hay que quitarle todas estas cosas que podrían ponerlos en riesgo, eso en una primera etapa, ¿no? Después, pues si no es posible que estén en estas condiciones, entonces pues hay que evitar, ¿no? Que cocine ya posteriormente, ¿sí? O que esté cerca de la cocina, porque a veces, ¿no? Un descuido, ¿no? Que puede llegar a pasar, pues él puede, ¿no? Que meter la mano, ¿no? Intentar tocar algo y pues puede que causar un accidente. Aquí hay que evaluar en qué medida la persona puede preparar su propia comida. Eso es importante en estas primeras etapas. A veces, ¿no? Este asunto de la independencia, otra vez lo recalcamos, siempre es importante, si el mayor tiempo posible que él pueda hacerlo, es muy bueno en todos los sentidos. Si disfruta de la cocina, ¿no? Hay que apoyarlo o hay que estar con él, con la persona, ¿no? En este sentido, para que se vuelva una situación de terapia, ¿no? Ocupacional, y que él sienta que puede ser útil y que está haciendo algo por la familia, ¿no? Para ellos eso es importante, pero pues ya no puede hacerlo por él solo, ¿no? Entonces, si es necesario, tenemos que estar ahí con él. Todas estas instalaciones de seguridad que decíamos, ¿no? Más adelante, cuando ya es necesario, los seguros y todo esto, pues hay que irlos colocando, y también eso viene dentro de la planeación, ¿no? Ya todo eso lo tenemos que estar planeando, porque va a pasar, ¿no? Y se va a necesitar. Entonces, no hay que esperar hasta el último momento que suceda. Y, bueno, retirar, ¿no? Todo el asunto de los punzocortantes. Eso es algo que tenemos que seguir. Y a la hora de comer, para ellos es importante, ¿no? Tenemos que entender que en las últimas etapas ellos pueden dejar, no recordar ni siquiera cómo se mastica, ¿no? No recordar cómo tragar. Entonces tenemos que apoyarlos en ese sentido, buscar alternativas, alimentos licuados, líquidos, o enseñarles, ¿no? Estar ahí con ellos, ¿no? A la hora de, bueno, ahora tienes que masticar, ¿no? Recuerda, entonces, hacerles el asunto de la imitación. Funciona mucho con ellos en esta parte, ¿no? Y sobre todo, pues ya entender que tenemos que buscar que los alimentos sean lo más fáciles de digerir, ¿no? Y de introducir y de masticar y todo. Las carnes, pues lógicamente ya es muy difícil, entonces tenemos que disminuir o buscar nuevos tipos de preparación, ¿no? Si es que evaluar también a la persona, si puede seguir comiendo carne o no. Entonces, cada uno de las situaciones son particulares, no podemos generalizar. Le tenemos que enseñar aquí, recordar cómo comer, ¿no? A la persona, servir comida que puede comerse con la mano, a veces también es importante, ¿no? Porque empiezan a dejar de saber para qué son los utensilios o cómo utilizarlos. Tener paciencia en ese sentido, y si se ensucian y pues, ¿no? Tener la paciencia o ponerles un babero o algo que ayude a disminuir, ¿no? Esta situación, pero al final entender qué va a pasar. Hay que apoyarlos cortando las comidas en trozos, en bocados, ¿no? Pequeños, eh, lo más adecuado posibles. Sí, ya prevenir que se atragante, eso en la hora de la comida se vuelve un asunto bastante complicado en las últimas etapas, ¿no? Por este asunto que pueden olvidar cómo deglutir, cómo tragar, ¿no? Entonces, pues hay que estar al pendiente, ¿no? Muchas veces recurrimos a las papillas, ¿no? A otros elementos para hacerlo, pero a veces olvidan, ¿no? El asunto de tragar, entonces hay que, suena chistoso, pero hay que irles haciendo el asunto
¿cómo se llama esto cuando? Se me fue la palabra, perdón. Y que irle provocando, ¿no? Que lo hagan, no te me acuerdo de la palabra. Que vayan haciendo la acción, ¿no? Ahorita me acuerdo, perdón. ¿Quiere decir usted deglutir? A lo mejor está buscando Sí, deglutir. sí, pero para generarles que hagan, que deglutan, ¿no? Hay que, ay, se me fue la palabra. Provocarles, ayudarles, apoyarlos, no sé. Vean hasta, sí, hasta a uno se le olvidan las cosas. Estimular. Sí, bueno, apoyarlos, ¿no? Para que ellos puedan hacerlo, estimularlos. Bueno, Que puedan tragar. estimularlos, ¿no? Estimularles, esto es hacerles el ejercicio, ¿no? Cuando tengan el alimento, entonces le hacemos el ejercicio en la parte de la tráquea para que vaya resbalando. Entonces, esto ayuda al asunto de la estimulación, para que vayan tragando, ¿no? La comida. Y muchas veces hay que hacerlo, ¿no? Y es parte, vamos a ir identificando, ¿no? Cuando se requiera. Hay que recordarles, ¿no? Constantemente de que coman muy despacio, de que mastiquen, ¿no? De manera correcta, ya no tienen prisa, ya no corremos. Entonces, hay que evitar muchas cosas. Hay que, los alimentos, buscar que la temperatura sea la adecuada, ¿no? Que no esté muy fría ni caliente, porque ellos no se van a dar cuenta, ¿no? Entonces podemos provocar accidentes si no tenemos cuidado en eso. Sí, mira, venía, ¿no? Adelante esta parte de la técnica, ¿no? De la estimulación para deglutir que andaba buscando. Y bueno, hay que servir una porción de comida a la vez, ¿no? Y entender que si él te dice ya no quiero más, pues ya no quiere más, ¿no? No estar insistiendo ni pensar que necesita comer la misma cantidad de comida que lo hacía anteriormente. Y eso sí hay que poner los horarios bien claros, ¿no? En cuanto va a comer, pero también poner horarios. Si nosotros detectamos que está comiendo poco, ¿no? Pues entonces ampliar las comidas, ya no que sean 3, sino que sean 5, ¿no? Que sean como snack, lo que vamos a utilizar, 3 comidas y 2 snacks, ¿no? Que vamos a ir identificando si es que se requiere. Y si se requerimos, todos esos alimentos, prepararlos y que sean fáciles de deglutir, pues tenemos que haciéndolo, ¿no? Por eso la importancia de que tengamos apoyo. No podemos hacerlo todo y puede ser bastante estresante. En esta situación, pues hay que utilizar vasos y platos que sean más grandes que la porción, ¿no? Que quepan de manera adecuada, que no se derramen tan fácilmente, que sean de colores adecuados para identificarlos. Si la comida se puede comer sin utensilios y con los dedos, pues dejarlo que lo hagan, ¿no? Es más, buscar esa parte de cuidar la temperatura. Los alimentos que son muy difíciles de masticar, pues hay que evitarlos, ¿no? O hay que cortarlos bocados muy, muy pequeños. Aquí sí, en esta última, ¿no? Si nuestro enfermo no abre la boca, ahí sí le podemos tocar la barbilla, ¿no? Y hacérsela hacia abajo para que estimule y entonces sí introduciendo, ¿no? La comida y ayudándole con esta técnica de la deglución, ¿no? Que es estimular la parte de la tráquea para que ellos vayan pasando o deglutiendo el alimento. Sí, si tiene problemas para masticar, pues le pueden hacer demostraciones de cómo se hace. Muchas veces se olvidan, ¿no? Entonces, pues esta parte de la estimulación nos puede ayudar bastante, bastante bien. Él ya no pueden conducir, ¿no? En las últimas etapas y en las primeras tampoco, ¿no? Entonces, ahí sí no hay que dejarlo que los hagan, ¿no? O hay que acompañarlos cuando todavía en las primeras etapas que todavía pueden hacerlo. Yo nunca lo recomiendo, no, la gente no lo recomienda, pues porque al final puede tener episodios en cualquier momento, ¿sí? Entonces, pues no es conveniente que lo lleve a cabo. Sí, el alcohol y los cigarros, pues eso sí va a ser a consideración
del médico y a consideración de los familiares, ¿no? Si no hay un asunto de contraindicación, ¿no? Con sus medicamentos y que se tome un vinito de vez en cuando, pues adelante. Si es la persona que fumaba, ¿no? Y no hay una contraindicación médica, pues adelante. Solamente tener cuidado, ¿no? En esa parte de las quemaduras, ¿no? Estar con él cuando vaya a hacerlo, pues estar cuidando, ¿no? Que lo haga que el menos riesgo posible. Pero pues sí, ya es una consideración médica de contraindicaciones. Y bueno, también a veces el asunto familiar, ¿no? Si era una persona que lo hizo por mucho tiempo, pues el asunto del organismo siempre demanda, ¿no? El asunto de la adicción. Ya a la hora de dormir, ¿no? Ya es la última. Es este asunto de los sueños, ¿no? Del sueño, cómo se deteriora, ¿no? O cómo se pierden los ciclos normales. Entonces hay que entender que eso va a pasar. Y bueno, las sugerencias aquí es que el enfermo no duerma durante el día. Hay que evitar que haga siestas muy largas, ¿no? Una siesta a lo mejor a mediodía, ¿no? Después de la comida de 20, 30 minutos, 40 minutos, que es lo adecuado para una siesta, pues la puede hacer, pero que no se duerma o que no haga siestas muy prolongadas. Hay que hacer ejercicio y actividad lo mayor posible, ¿no? Con ellos, salir a caminar, ¿no? Caminatas largas. Entonces, esto les ayuda para el asunto del sueño. Asegurarse de que se sienta lo más cómodo posible en la cama, que su cama esté cómoda, limpia, ¿no? Con aquellos elementos que a él lo hagan sentir seguro, ¿no? Hay que asegurarse de que cuando el enfermo se acueste, no se encuentre bien, que no tenga ganas de ir al baño, que no tenga ningún tipo de malestar o de dolor, ¿sí? Si utiliza algún tipo de calmante, algún tipo de medicamentos para el sueño, pues dárselos algunos minutos antes de que se vaya a dormir, ¿no? Que hagan efecto para que a la hora de irse a acostar, pues esté haciendo efecto el medicamento, no en el momento en que se va a acostar, porque recordemos que tardan tiempo. Entonces, ese tiempo para ellos puede ser bastante complicado y pueden sentir el asunto de la cama, ¿no? De esto como algo que los puede alterar, ¿no? Si no hay contraindicaciones, pues algo que podemos ofrecerles, pues es un té o una leche caliente, ¿no? Para acostarse. Al final sabemos que eso es relajante. Acostumbrar al paciente a que vaya al baño antes de dormir y dejar una luz pequeña, ¿no? Este asunto de la luz nocturna para que se oriente si requiere de eso, se despierta, ¿no? En la noche y no sufra ningún tipo de accidente. Y bueno, ya el asunto del comportamiento repetitivo, ¿no? Algo que va a pasar constantemente, algo que va a estar generándose y que lo vamos a identificar, ¿no? Preguntas constantes, a situaciones que va a hacer una y otra vez, ir y prender y apagar la luz, prender y apagar el apagador, ¿no? Y va a estar ahí jugando. Entonces ahí sí hay que distraer a las personas con algún otro elemento, alguna otra situación, sacarlos de esa situación, ¿no? Si está jugando con el apagador, pues decirle, ¿no? Ir por él y llevarlo hacia otro lado, ¿no? Y darle otra actividad. ¿No? En esta parte de las preguntas, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿En dónde estoy? Cuando son preguntas muy repetitivas y muy comunes, pues entonces a lo mejor escribirlas, ¿no? Y en vez de que me esté preguntando el nombre, pues suena medio chistoso, pero traer el nombre, ¿no? Aquí que sepa quiénes somos, ¿no? Y decirle, pues aquí está mi nombre, ¿no? Y que vaya identificando. Y algo que es bien importante, pues es abrazarle y demostrarle cariño, ¿no? Si es apropiado para la persona, no le causa conflicto. Y algo bien importante es esto que les decía, ¿no? Considerar el asunto del apoyo y la ayuda de los demás. Alguien que sufre muchísimo en estas situaciones son los cuidadores familiares.
Cuando tenemos un cuidador que nos está apoyando y que le estamos, nos está ofreciendo sus servicios, pues ahí sí es más, es diferente. Pero cuando nosotros somos el cuidador, esto puede estresarnos bastante. Y esto puede llevar a la larga, ¿no? Que queramos deshacernos de nuestro paciente o que perdamos los estribos. Entonces, hay que acercarnos a los demás familiares, hay que aceptar la ayuda, hay que distribuir el asunto del cuidado, ¿no? Entre todos los demás y sobre todo el asunto de la organización y entender que a veces necesitamos el tiempo para nosotros mismos como cuidadores, ¿no? Y a veces se nos olvida. Y si no estamos bien nosotros, pues es bien complicado que podamos ayudar y atender a nuestro familiar, ¿sí? O a nuestro paciente. Entonces, pues es importante también darnos el tiempo para nosotros mismos, porque pues aquí también somos importantes. Sí, y eso que no se nos olvida. Sí, pues no sé, ¿tienen dudas? ¿Algún tema en específico, una situación particular de la casa que se nos pase o un asunto específico? Agradecerle, muchas gracias. No, de nada. Yo quizás sí ¿Alguna? pondría un poquito el ejemplo. Muchas veces viven en casas de 2 pisos y quizás en ciertas etapas ya sea recomendable pues pasarlos al piso de abajo, adecuar la parte de abajo como para que fuera la recámara, evitar en lo posible las escaleras. Si están muy cerca de la puerta de la salida, pues dejarla con llave, por ejemplo. Y todos estos asuntos que mencionaste muchas veces, pero creo que siempre es importante más la prevención, y por ahí lo comentaste también. Siempre hay cosas que se pueden prevenir y evitar accidentes, que es por su seguridad, y eso tomarlo en cuenta, ¿no? Eso fijarnos mucho. Sí, yo creo que el asunto de la planeación, ¿no? El asunto de tener bien claro que la enfermedad es degenerativa, que este asunto no se va a detener, que al contrario va a ser cada vez peor, y eso sí lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Aunque nos cueste trabajo, pero entre más lo aceptemos y más pronto, es más fácil que nosotros tomemos todas el asunto de prevenir, ¿no? Todo lo que pueda venir después y planeemos claramente qué sigue. Yo sí quiero decirle algo. Casi siempre hay información sobre este tema, pero de casos ya muy avanzados. En principios, en etapas primeras y tempranas, hay muy poca información y muy poca capacitación. No sé. O sea, en personas con este tipo de enfermedades avanzadas, pues hay mucho de dónde sacar, Sí. pero cuando empiezan, hay muy poquito. Sí, yo al principio no les decía que desde el de hoy, de esta clase de hoy, les decía que en las etapas de detección, ¿no? Temprana o de la primera detección, lo que se recomienda mucho son el asunto de la gimnasia cerebral, ¿no? Y ahí, desde ahí empezar a planear, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer nosotros como cuidadores, cómo capacitarnos o qué tenemos que hacer realmente, porque esto va a pasar, o sea, lo que llegar a estas últimas etapas va a pasar. Entonces, en cuanto más preparados nosotros estemos como cuidadores y vayamos planeando, ¿no? Cada una de estas situaciones es mejor. Lo que podemos hacer con nuestro paciente en estas primeras etapas es tratarlo lo más natural posible, ¿no? Que siga haciendo su vida lo más rutinario posible, que no deje de hacer, ¿no? Muchas cosas y evitar el asunto de que se deprima, porque muchas veces pasa, ¿no? Porque todos los que estamos alrededor le decimos que está enfermo, que tiene una situación, entonces ellos empiezan a sentir realmente enfermo, ¿no? La enfermedad muchas veces es un asunto de percepción, ¿no? Más que de sentimiento físico, ¿no? Porque nos dicen que estamos enfermos, entonces nos empezamos a sentir enfermos. No es que nos enferme que nos digan que estamos enfermos, pero así nos hacen sentir.
Entonces, hay que evitar toda esta parte. Y esto que les decía, ¿no? De la plasticidad cerebral va a ayudar bastante y va a retrasar el asunto de la aparición de estos síntomas, ¿no? Lo más posible. Entonces, sí, pues hay que ponerlo a que haga todas estas asuntos de los libros. Hay muchísimos libros, ¿no? Destinados para esto, de ejercicios. Y hay que buscar el asunto del apoyo de la plasticidad. Es que no hay muchos manuales de esta parte, ¿no? Yo, los ejercicios que les hacía a las personas ahí en Libeino, ¿no? Los retomaba o eran cosas que me habían ido enseñando, pero yo cuando buscaba el asunto de los manuales para poder aprender todo esto, no hay como tal manuales que nos ayuden. Entonces, a lo mejor algún tipo de búsqueda en internet, ¿no? En YouTube, a lo mejor ahí encontramos algo sobre estos ejercicios de plasticidad. Sí, que es el asunto de Gracias. la lateralidad y todo esto. Eso les ayuda muchísimo. También creo que es importante en las primeras etapas un buen diagnóstico, ¿no? Una buena detección temprana y una buena medicación, que muchas veces tenemos 4 doctores y 17 medicamentos, entonces pues tratar de enfocarnos más y estar solamente con el especialista, que bueno, sería el geriatra, ¿no? Y facilitar las cosas, ¿no? Acercarnos a especialistas o a profesionales de salud, tener un fisioterapeuta, por ejemplo, tener un terapeuta ocupacional, que venga a hacer las actividades a casa, no sé, en la medida de las posibilidades de cada persona, ¿no? Sí, en efecto, Gracias, esto Susi. apoya muchísimo. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, pregunta, experiencia? La televisión, el periódico, leer el periódico, alguna serie que le interese para que la pueda seguir, alguna película, qué películas le interesa. Eso sirve muchísimo. Sí, sí. Los tiene al momento, es en el tiempo, ¿me entiendes? Y el periódico creo que es fundamental. Si le gusta leerlo, no hay que quitárselo por nada. Sí, por no. nada. Y esos son elementos que como familiar o como persona que estamos ahí identificamos y tenemos que estar bien claros, ¿no? La teoría nos puede decir muchísimas cosas, pero al final el estar viviéndolo ahí es La experiencia. diferente, ¿no? Y esa experiencia que ir detectando, ¿no? Lo que siempre les decía, estar bien receptivos de lo que les agrada y de lo que les gusta y nunca quitárselo, ¿no? Si a él le gusta el periódico, pero ya no puede leerlo, pues leérselo, ¿no? Leerle algún libro, sentarlo a que vea las películas. Muchas veces las películas de antes que les recuerdan su infancia, ¿no? Porque recordemos que el asunto de la memoria a largo plazo no se pierde. Entonces, todo eso lo lleva siempre hacia, y te cuenta historias, ¿no? Aunque sean muy repetitivas, pero no importa, claro, a ellos es los estimula, importante. ¿sí? Claro, pues yo eso aconsejo mucho. Muy bien, muchas gracias, sí. Gracias. No, muy bonita tu participación, increíble. Gracias, muchas gracias. ¿Algo más? Pregunta. Sí. En las etapas, en las primeras etapas de que empieza la demencia senil, el Alzheimer, sirve que puedan escribir lo que están haciendo, como para que se acuerden. O sea, que tengan una libretita que vayan anotando, o incluso hoy voy a ver a mi hijo, me dijo, como que se acuerden de lo que pasó, que como que vayan diciendo para que tengan como una memoria, ¿sí les sirve? La actividad se llama es como un diario, ¿no? Es un diario de seguimiento. Muchas veces se les deja como actividad, pero si no se les deja como actividad para ellos, a veces es importante seguirlo como un asunto de, ¿cómo se llama esto que hacemos, que venden cada año, al principio de año?
recordatorios, no, telefónicos, la agenda, ¿no? Agenda. Como una agenda de agenda, que ellos tengan el seguimiento, ¿no? De sus actividades, y dentro de esa agenda que no solamente pongan lo que tienen que hacer, sino cómo se sintieron cuando lo hicieron. Y eso les ayuda muchísimo. Y les va reforzando estas capacidades, ¿no? Y el escribir, a lo mejor el escribir sus memorias, ¿no? Les ayuda muchísimo. Son situaciones que facilitan el asunto de la plasticidad cerebral. Porque luego, o sea, cuando se juntan también limitaciones o que no ven bien, o que no oyen bien, pues eso también se complica más, ¿no? Sí, entonces ahí lo que se puede hacer es apoyarlos, estar con ellos, tomarse el tiempo para, si te quiere dictar, ¿no? Si te quiere, a veces ellos, hay que darles esa oportunidad, ¿no? Y no cerrarlos. Entonces podemos apoyarlos, ¿no? Como decía la señora Vicky, a leerles también, ¿no? Si era su gusto ya no pueden hacerlo, pues nosotros apoyarlos en esa parte y les ayuda muchísimo. Y para ello los hace revivir. O el asunto de los audiolibros actualmente, ¿no? Que no es lo mismo, de veras que no es lo mismo, es más bonito leerles, ¿no? Y estar con ellos, porque crea vínculos o genera sigue estos vínculos, pero pues también nos podemos apoyar de estos audiolibros, que actualmente pues hay mucha variedad. Muchas gracias, ha sido muy interesante. No, de qué. Gracias. A usted, gracias. ¿Algo más? Susi. Nada, pues nos despedimos entonces, Gil. Agradecemos nuevamente tu participación. Nos dejaste un panorama, bueno, además de muy claro y con ejemplos muy particulares, también muy humano, ¿no? También muy, de apoyo, de enfocarnos más en emociones y en estar con esa persona, ¿no? En compartir también esa vivencia, que al final es algo que está sucediendo y es tiempo que podemos aprovechar con la persona que estamos cuidando. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos vernos en otra oportunidad. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bye. Mucho esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien.